Precioso texto de la palabra de Dios, uno de los capítulos de la Biblia que más me fascinan y que todavía no puedo entender completamente. Hay una riqueza especial en este capítulo. Realmente nos desafía de poder profundizarlo. Hoy vamos a tocar algunas partes de este capítulo. Capítulo 3 de Filipenses. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo, a Él, y el poder de su resurrección, y participar de sus padecimientos, hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera logro llegar a la resurrección de los muertos. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, somos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz. El fin de ellos será perdición. Su Dios es el vientre. Su gloria es aquello que debería avergonzarlos. Y solo piensan en lo terrenal. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, que haya cabida en nuestro corazón, que nuestro oído, nuestra mente esté atento para escuchar tu voz y para obedecer lo que hoy has traído para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Que tu Espíritu Santo sea quien
nos la enseñe, la guarde en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos dé la fuerza de voluntad para poder ponerla en práctica. Gracias, Señor. En esta mañana pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Bien, qué precioso texto el que acabamos de leer. Realmente hay que leerlo varias veces, en varias versiones, buscar qué significa cada cosa, porque hay tanta profundidad acá. Y vamos a comenzar leyendo el primer versículo. Dice, por lo tanto, hermanos, gozaos en el Señor. Y esa es la verdad más grande que hay en las Escrituras. Poder gozarse en el Señor. Y Pablo le dice, para mí no es molestia el escribir estas mismas cosas y para vosotros es útil. Ahora la pregunta surge inmediatamente, ¿te estás gozando en Jesús? ¿Jesús es lo que te produce alegría, gozo en tu vida? ¿O no produce nada? Dice la versión, la nueva traducción viviente, en el versículo 1, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Y nunca me canso de decir estas cosas, y lo hago para proteger su fe. El mismo texto que acabamos de leer, sino que en una versión diferente, con palabras que a veces nos ayudan a entender mejor este texto. Pase lo que pase, gócese en el Señor. Gozaos en el Señor, pase lo que pase en tu vida, porque el regocijo en el Señor es la protección contra la tristeza. El regocijo en el Señor es la protección contra la falsa enseñanza de los judaizantes legalistas, que lo que estaban haciendo aquí es disfrazando la gracia para poder enseñar su ley. Y Pablo dice, pase lo que pase, regocíjense en el Señor. Mire, estamos hablando de la mentalidad de Cristo o la mentalidad del cristiano en el libro de Filipenses. Y este capítulo 3 nos habla de una mente espiritual. Y esa mente espiritual debe ser una mente centrada en gozarse en Cristo. Porque el cristiano espiritual se regocija en Cristo y ese regocijo en el Señor es protección ante la tristeza, ante la dificultad, ante las malas personas y los malos maestros. Porque dice el texto 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de aquellos que mutilan el cuerpo. ¿Y quiénes son estos? Los perros siempre para el judío eran los gentiles, porque la palabra perro traía una connotación de ser una persona vil, una persona, una mala persona, un sinvergüenza, alguien sin Dios. Entonces el judío siempre decía, son como perros o son perros. Y esa persona, ese símbolo de una persona vil, desvergonzada, que lleva una vida desordenada, sin control, contrario a los mandamientos de Dios, Pablo está diciendo ahora, guardaos de los perros, y se lo está diciendo a los judíos. Lo que los judíos antes decían de los gentiles, Pablo se lo está pasando ahora a ellos y le dice, guardaos de los perros, símbolo de una persona vil, desvergonzada, de vida desordenada. Cuídate, guárdate, protégete de ese tipo de mala gente. La segunda cosa que te dice es, guardaos de los malos obreros. Y hoy por hoy, como dicen las profecías, saltarán aquellos que hablan cosas que nuestros oídos quieren escuchar. Aquellos que nos dirán cosas que nos permiten vivir la vida cristiana y nos permiten vivir en el mundo de una manera fácil, tranquila, total. Dios es amor. Y no es así. Dice Isaías 56:10, en cuanto a los falsos profetas, los malos obreros, los falsos predicadores, dice que son atalayas ciegos, que todos ellos son ignorantes,
todos ellos son perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Es que el mal obrero lo que hace es predicar un mensaje de consuelo, de prosperidad, de falsa promesa. Dios te curará, no importa lo que tengas, y empiezan a prometer cosas que aún Dios no está en su propósito hacer. Son malos obreros porque están llevando un mensaje de consuelo y no un mensaje de advertencia. Es que a veces la gente no quiere escuchar un mensaje de advertencia, quiere escuchar falsas esperanzas, quieren escuchar mensajes que endulzan el oído, pero no escuchar advertencias, no escuchar mensajes espejo, lo llamo yo. Espejo en el sentido que es un mensaje que te refleja, que te hace ver cómo estás delante de Dios y delante de la palabra. Esa imagen que te revela. La gente no quiere eso. La gente quiere mensaje Photoshop. Es decir, que me pongan lindo, bonito, santo, blanquito delante de Dios, mientras que la palabra dice detrás de esto hay inmundicia. Entonces estos mensajes de advertencia son los de Pablo aquí. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los que mutilan el cuerpo, es decir, del legalista. Guardaos de aquellos que tratan de vivir en costumbres, que disfrazan la gracia para producir obras de la carne. Hoy por hoy está de boga todo el judaizante o el cristianismo judaizante. Y detrás de todo eso está la obra del cristiano, el sacrificio del cristiano para agradar a Dios. Y eso fue del Antiguo Testamento, no es del Nuevo. Hay un nuevo pacto en Cristo Jesús y es el pacto de la gracia. Es el pacto donde no me salvo por las obras que yo voy a hacer, sino me salvo por la gracia de Dios derramada en Cristo Jesús. El gozo nunca se halla en la adversidad. El gozo siempre se halla únicamente en la comunión con Jesús. Por eso Pablo dice, hermanos, gozaos en el Señor. Cuando una persona se regocija en el Señor, su mente está centrada en Cristo, en lo que Cristo ha hecho, en lo que Cristo hace ahora y en lo que Cristo hará luego. La mente no puede estar en dos lugares a la vez. O está en Cristo o está en las pruebas y en las malas enseñanzas. Y acá Pablo nos está diciendo, guardaos de los malos maestros. ¿Cómo pueden las dificultades, las circunstancias adversas, convertirse en oportunidades para confiar en Dios más plenamente? Y es lo que nos está desafiando en esta primera parte que tiene que ver con una mente centrada en gozarse en Cristo. Una mente centrada en gozarse en Cristo. Voy a ver acá. Bien. Entonces decíamos que vamos a centrarnos en una mente centrada en gozarse en Cristo. Dice el versículo 3, el apóstol Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es que una mente que se regocija en Cristo no se regocija en la carne.
Una mente que se regocija en Cristo, espera en Cristo y no espera en lo que en la carne uno pueda hacer. Y Pablo enseña acá y dice, si yo tengo que confiar en la carne, tengo mucho para confiar en la carne. Judío de judío, de la tribu de Benjamín, levita, fariseo, cumplidor de la ley, irreprochable, etc. Y menciona un montón de cosas en las cuales él puede confiar en la carne. Y el versículo que acabamos de leer en la Nueva Traducción Viviente dice, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros, sino en ningún esfuerzo nuestro. Y eso es una invitación a despojarse del orgullo y descansar en la humildad de la impotencia. Y esa es la clave para poder sobrevivir y para poder vivir una vida donde me regocijo en Cristo Jesús. La segunda cosa que quiero hablar es vaciados para ser llenos de Cristo. Vaciados para ser llenos de Cristo. Versículo 7. ¿Alguien me puede leer el versículo 7? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Y quiero invitarte a pensar cuáles son las cosas que hoy tienes y que son para ti ganancia. Para Pablo ganancia era ser de la tribu de Benjamín, ser cumplidor de Dios con la ley, irreprochable. En cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia, o sea, perseguía a todos los que se oponían a la ley de Dios. Para él todo eso era ganancia. Ahora, para nosotros, ¿qué es ganancia? Y es importante que definamos qué es para nosotros ganancia, porque luego viene lo que Pablo dice acá. Para mí, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Porque la invitación ahora es todo lo que tú pienses que es ganancia, en el pensamiento de una mente espiritual, es pérdida. Y acá quiero decirte que cuántas cosas Dios nos da, cuántas bendiciones Dios nos da, que luego esas bendiciones vienen a ocupar el lugar de Dios. ¿Cuánta gente pide trabajo? Dios le da trabajo. Y tiene trabajo. Y más trabajo. Y luego eso ocupó el lugar de Dios. Y Pablo dice, eso es ganancia. Eso es ganancia. Pero yo la he estimado como pérdida. ¿Cuánta gente ha orado por un noviazgo, por una novia, por un marido, por una mujer, por hijos? Y se puso de novio, se casó, tuvo hijos, pero se evocó tanto a esa ganancia que de pronto Dios quedó de lado. Y esa ganancia vino a ocupar el lugar de Dios. Y Pablo dice, esa ganancia es pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántas cosas son ganancias? Porque son buenas. No es pecado, es bueno. El pecado es cuando eso ocupa el lugar de Dios. Cuando eso me aparta de Dios. Y Pablo dice, ¿cuántas cosas para mí eran ganancia? Y la estimé como pérdida por amor de Cristo. Porque se da cuenta que todo eso que él tenía le estaba llevando a alejarse de Cristo, a no conocer a Cristo. Porque él se topó en ese camino a Damasco cuando perseguía a la iglesia con el mismo Señor que lo tumbó del caballo y dijo, yo estaba persiguiendo a Cristo y creía que eso era ganancia. Dice en el verso 8, y ciertamente aún estimo, escuche esto, todas las cosas, todo es todo, ausencia de nada, todas las cosas las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor.
Por amor, dice, a Él, a Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ahora le cambio la cosa. Pablo está diciendo que ese trabajo es basura, que esa mujer y esos hijos son como basura. Pero más todavía, la palabra basura acá es traducida literalmente como estiércol. Y él está diciendo estas cosas son una porquería. ¿Pero por qué? Porque son pereceras, porque no van a durar eternamente. Y me debo regocijar en el Señor, pero ¿dónde recobra todo esto vida? En Cristo. Entonces los cantantes hoy famosos dicen, sin Cristo no tengo nada, en Cristo tengo mi trabajo, en Cristo tengo mi esposa, en Cristo tengo mis hijos, porque sin Cristo no tengo nada. Entonces encontramos que todas las cosas empiezan a tener valor cuando son en Cristo, cuando son en Cristo. Dice el verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino en la que se adquiere por fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Entonces, hay cosas como la televisión, el juego, internet, páginas sociales, etcétera, que nos llevan tiempo, porque uno se pone a pensar y dice, ¿cuánto tiempo paso con internet? ¿Cuánto tiempo paso con la novia, ¿Cuánto tiempo paso? Y esas son cosas perdidas. Por eso Pablo dice, lo he perdido todo, lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Y esto es el segundo concepto de tener una mente espiritual, vaciarse para ser llenos de Cristo. Segundo concepto es vaciarse para ser llenos de Cristo. El tercero es tener una mente enfocada en Cristo. Miren lo que dice el verso 10 y el verso 11. Quiero conocerlo a Él y el poder de la resurrección y participar de los padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que de alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál es la meta de Pablo? ¿Dónde está enfocado Pablo en su mente ahora? Y quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente a este texto, versículos 10 y 11. Mire, la versión esta dice, quiero conocer a Cristo. Quiero experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Eso quiero experimentar ese poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. ¿Para qué? Para poder experimentar, quizás de alguna manera, la resurrección de los muertos. No sé si usted se pone a pensar qué es lo que está diciendo Pablo acá. Tremendo, tremendo. Esa es una mente enfocada en Cristo. Él quería conocer a Cristo de tal manera que pudiese experimentar ese gran poder de Cristo que lo levantó de los muertos. Cristo estaba muerto allí en el sepulcro y fue levantado de la muerte a la vida. Y Pablo dice, yo quiero conocer eso, quiero enfocarme en conocer a Cristo, ese gran poder que lo levantó de los muertos. Pero no solamente quiero eso, también quiero sufrir como Cristo sufrió. Él estaba detrás de los pasos de Jesús. Él aún quería participar de la muerte como Cristo participó de la muerte, con tal de ser levantado en la resurrección. Y no está hablando de la resurrección que todos tendremos cuando Jesús venga.
Él está hablando de morir ahora y resucitar ahora. Está hablando de vivir una experiencia que Cristo vivió como hombre. Y Él está puesta su mente enfocada en ese Cristo. Por eso en el verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, avanzo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también llamado o asido por Cristo Jesús. Una mente enfocada en Cristo es experimentar el poder de la vida, que eso es lo que Él quería, experimentar el poder de la vida, sufrir, participar de su muerte, experimentar la resurrección, pero en Cristo, gozándose en Cristo, regocijándose en Cristo. Porque sabemos que el que está en Cristo está en las manos de Dios y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Entonces Él vivía esa experiencia de una mente enfocada en Cristo. Y ahora quiero llevarte a pensar en una mente enfocada en la carrera. Versículo 12 leímos que dice, prosigo, no lo alcancé ya, prosigo a la meta. Eso significa que estoy enfocado en esa carrera, olvidándome los miedos pasados, olvidándome las cosas que me han pasado antes, sean buenas, sean malas. Hay mucha gente que vive en la gloria del pasado, en los triunfos del pasado. Pero Pablo dice, quiero enfocarme en lo que hay delante, en lo que me toca correr ahora, no en la tristeza ni en el fracaso pasado. Por eso proseguir significa avanzar a pesar de, avanzar a pesar de. En Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo usó una de las metáforas favoritas, la carrera pedestre, la carrera en tierra, para ilustrar la resistencia que se necesita para vivir la vida cristiana. El corredor no puede mirar atrás, no puede detenerse a mirar fracasos, caídas, obstáculos. Él tiene que mirar hacia adelante y seguir corriendo, porque la carrera cristiana no es el que llega primero, sino el que llega. Y Pablo está concentrado en la parte de esa carrera que todavía tiene que correr. Porque hay gente que ya ha dejado de correr. Su enfoque está puesta en ese final. Su enfoque está puesta en esa línea de meta. Y si está acostumbrado a ganar para poder obtener ese premio. Por eso dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, porque el que corre la vida cristiana tiene un premio al final. Y él está esperando ese premio. Y el llamamiento a una persona de recibir a Dios es el llamamiento a una salvación, pero también un llamamiento a una madurez espiritual. No solamente a que ya soy cristiano y listo, no, sino es a crecer, a madurar espiritualmente. La mayoría de las personas no se dan cuenta que cuando confían en Cristo también han entrado a una carrera de larga distancia, a ser semejante a Cristo. Y Señor está transformando nuestra vida de gloria en gloria. Y los problemas y las dificultades de nuestra vida son nada más que cosas que pone Dios para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Las personas que Dios pone alrededor nuestro, que muchas veces son difíciles de llevar, como yo, Dios las pone también para perfeccionar la vida en Cristo. Porque eso desarrolla paciencia. Estefi desarrolla paciencia con el papá que le tocó. Bueno, la mentalidad cristiana se centra en la búsqueda entonces de esa intimidad con Dios. Aspira a alcanzar la meta que Dios le ha fijado. No repara en gastos en ese empeño.
¿Cuál es entonces esa meta que el Señor me ha puesto delante? ¿A dónde debo llegar? No debo reparar en gasto para llegar ahí, no debo ahorrar esfuerzos para alcanzar esa meta de conocer a Cristo, conocer el poder de Cristo que lo resucitó de los muertos. La tercera, otro punto importante que quiero recordar, que es la última, es una mente enfocada en la línea de llegada. Ya no en la carrera que tenemos por delante, sino en la línea de llegada. Dice el versículo 20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestros cuerpos mortales en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El futuro del cristiano, la línea de llegada, la glorificación del cristiano en Cristo Jesús. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos que venga el Salvador. La historia nos demuestra que el éxito se debe menos a la capacidad y más al entusiasmo que uno pone para poder alcanzar el éxito. El ganador es aquel que se entrega a su trabajo de cuerpo y alma. Y dice este texto que el creyente es un ciudadano del cielo. Y acá quiero destacar 3 puntos. La primera es la vida del cristiano. ¿Dónde está la vida del cristiano? Centrada en el cielo. Mire, ¿cómo graficamos esto? Pablo está hablando a los filipenses. Filipo era una colonia romana en Macedonia. Y entonces estos filipenses eran ciudadanos romanos en un lugar que no era Roma, que era Macedonia. Nosotros somos ciudadanos celestiales en un lugar que no es el cielo, que es la tierra. Entonces estos filipenses vivían como romanos, vestían como romanos, hablaban como romanos, seguían las leyes de Roma, es decir, vivían en un lugar, pero eran ciudadanos de otro lugar. De la misma manera, nosotros somos ciudadanos celestiales. Vivimos en un lugar, pero somos ciudadanos de otro lugar. Debemos hablar, debemos vestir, debemos vivir, debemos sentir, debemos seguir las leyes de la palabra de Dios, porque somos ciudadanos celestiales. Esa mente enfocada en la línea de llegada me habla de que soy un ciudadano del cielo. Y su centro es el regreso de Cristo, como decíamos en la cena del Señor. La vida del cristiano está centrada en el regreso de Cristo, en esperar a Cristo. Y esa espera, decíamos en la cena, y no voy a hablar de lo que hablamos en la cena, tenía 3 palabras, ¿se acuerdan? Esas 3 palabras de la esperanza. Una era recibir a Cristo, la bienvenida, el prepararnos, para los preparativos para recibir a Cristo. Es una vida centrada en Cristo, que se goza, que se regocija en Cristo. La segunda palabra era fuera, es decir, habla de dejar de pensar o prestar atención en los objetos de este mundo, sino en las cosas celestiales, porque allí está nuestro corazón, allí está nuestro cuerpo, nuestra vida, porque se manifestará Cristo y se manifestará lo que realmente somos. Y la palabra exterior, que da la idea de estirar el cuello para ver si viene la expectativa del regreso de Cristo. Por lo tanto, cuando Él venga, va a transformar nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante
al suyo, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. ¿Sí? Qué bonito es el capítulo 3. Qué lindo para volver a leerlo ahora. Si lo vuelve a leer, ya lo va a volver a ver diferente. Muy bien, oramos para terminar. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque este mensaje viene de la palabra de Dios. Es, Señor, lo que tú has querido dejar esta mañana en nuestro corazón. Lo que hemos escuchado, Señor, lo que han escuchado todos los hermanos a través de Zoom, los que han estado presentes acá, los que están presentes, que tu palabra, Señor, haga la obra para la cual tú la enviaste. Que tu Espíritu Santo no los deje tranquilos hasta que respondan como tú quieres que responda. Ayúdanos, Señor, a tener una mente espiritual, no una mente basada en las cosas de la tierra, sino una mente centrada en gozarse en Cristo, en ser vaciados para ser llenos de Cristo, en tener una mente enfocada en Cristo, una mente enfocada en la carrera que tenemos que seguir y una mente enfocada en nuestra llegada a la patria celestial. Ayúdanos a vivir como ciudadanos celestiales aquí en esta tierra. Gracias, Padre, porque el gozo, el regocijo en Cristo es lo que nos fortalece. Ayúdanos a esperarte y esperar tu pronto regreso y vivir en los preparativos mientras que tú vienes. Padre, te alabamos en esta mañana, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.